¿Funciona en realidad el socialismo en Venezuela? ¿Cuáles son las claves que no han permitido su desarrollo económico? ¿Es la corrupción el mayor enemigo de Venezuela? Veamos cómo ha evolucionado este país en las últimas décadas. Antes del ascenso de Hugo Chávez al poder en 1999, Venezuela se caracterizaba por una economía basada principalmente en la exportación de petróleo, que proporcionaba una sólida base de ingresos para el Estado. Esta riqueza petrolera, sin embargo, fue un arma de doble filo. Si bien permitió una relativa prosperidad económica, también generó una dependencia excesiva en un solo sector, lo que dejó al país vulnerable a las fluctuaciones del mercado internacional del petróleo. Además, esta bonanza petrolera no se tradujo de manera equitativa en la sociedad venezolana. A pesar de los ingresos sustanciales generados por la industria petrolera, persistía una marcada desigualdad social. En el ámbito político, Venezuela operaba bajo un sistema democrático representativo, aunque marcado por la corrupción, la ineficiencia y la falta de transparencia en las instituciones gubernamentales. El gran viraje implementado por el gobierno de Carlos Andrés Pérez generó un gran descontento popular debido a sus consecuencias negativas, como el aumento de la pobreza y la desigualdad. Este descontento fue caldo de cultivo para el ascenso de Hugo Chávez al poder. La llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela en 1999 fue el resultado de una serie de circunstancias políticas y sociales que marcaron un punto de inflexión en la historia del país. Chávez, un militar retirado y líder carismático, emergió en la escena política venezolana con un discurso populista y antisistema que resonó profundamente entre vastos sectores de la población, especialmente aquellos que se sentían marginados y excluidos del sistema político tradicional. Chávez capitalizó estas frustraciones y prometió una revolución pacífica y democrática que llevaría a cabo una redistribución de la riqueza y una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones. El intento de golpe de Estado fallido de 1992 fue un acontecimiento crucial en la ascensión de Chávez al poder. Como líder de un grupo de militares rebeldes, Chávez intentó derrocar al gobierno democráticamente electo de ese entonces. Aunque el golpe fracasó y Chávez fue encarcelado, su gesto desafiante le otorgó una considerable notoriedad y popularidad entre amplios sectores de la población venezolana. La liberación de Hugo Chávez después del intento de golpe de Estado en 1992 fue el resultado de una combinación de factores que incluyeron el apoyo popular hacia Chávez, la crisis de legitimidad del gobierno de Pérez, la presión internacional y las negociaciones políticas. Esta liberación marcó el comienzo de la ascensión política de Chávez y sentó las bases para su eventual elección como presidente de Venezuela en 1998. Hugo Chávez participó en las elecciones presidenciales de Venezuela como candidato del Movimiento Quinta República, MVR, un partido político de orientación socialista fundado por él mismo. El MVR surgió como una plataforma política para promover las ideas y propuestas de Chávez. El chavismo se define como una corriente de pensamiento político inspirada en la Revolución cubana y en el ideario socialista de Castro. Se implementaron una serie de cambios significativos en el país, tanto a nivel político como socioeconómico. Estos cambios estuvieron en línea con la visión del chavismo, que buscaba transformar radicalmente la estructura del Estado y la sociedad venezolana. Algunas de las principales acciones y políticas que continuaron tras el ascenso de Chávez incluyen: Nueva Constitución. Uno de los primeros pasos importantes fue la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente en 1999 para redactar una nueva constitución. Esta constitución, aprobada en referéndum, estableció un nuevo marco legal que redefinió las instituciones del Estado, amplió los derechos sociales y otorgó poderes significativos al presidente. Uno de los puntos de análisis y debate en torno a la nueva constitución es el papel del Estado y su relación con el sector privado en la economía. La Constitución refleja claramente una orientación hacia políticas de corte socialista que otorgan un papel preponderante al Estado en la gestión de los recursos naturales y en la regulación de la actividad económica. Este enfoque ha generado discusiones y controversias en la sociedad venezolana, especialmente en lo que respecta a la propiedad y la gestión de empresas e industrias. Por un lado, los partidarios del chavismo y de la Constitución argumentan que la intervención del Estado en la economía es necesaria para garantizar la justicia social y la redistribución de la riqueza. Se sostiene que la nacionalización de sectores estratégicos, como el petrolero, ha permitido al Estado obtener mayores recursos para financiar programas sociales y reducir las desigualdades económicas. Críticos de la Constitución y opositores al chavismo señalan que la intervención estatal excesiva en la economía ha llevado a un deterioro de la eficiencia y la productividad, así como a un clima desfavorable para la inversión privada. Se argumenta que las políticas de nacionalización y expropiación han debilitado la iniciativa privada y han generado un ambiente de incertidumbre jurídica que desincentiva la inversión nacional e internacional. Después del año 2000, el presidente Hugo Chávez continuó implementando políticas que reflejaban su visión socialista y antiimperialista en Venezuela. Estas políticas no solo consolidaron su poder dentro del país, sino que también generaron tensiones con Estados Unidos, que se intensificaron a medida que avanzaba su mandato.
Si el video te está gustando, te invito a que te suscribas. Continuemos. Uno de los puntos más debatidos y controversiales es el proceso de expropiación de propiedades privadas y los casos de corrupción que afectaron la economía y la estabilidad del país. Se documentaron varios casos de corrupción que generaron preocupación dentro y fuera del país. Algunos de los casos más destacados incluyen: caso de los maletines. En 2007, se incauta una gran cantidad de dinero en efectivo en un aeropuerto de Argentina. Estos maletines supuestamente estaban destinados a financiar la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina y se sospechaba que provenían de fondos del gobierno venezolano. Caso Pedeval. Pedeval era una empresa estatal encargada de la distribución de alimentos subsidiados. En 2010, se descubrió un escándalo de corrupción en Pedeval, donde se reveló que altos funcionarios del gobierno estaban involucrados en el desvío de alimentos y la malversación de fondos. La industria petrolera de Venezuela, PDVSA, también fue objeto de numerosos casos de corrupción durante el gobierno de Chávez. Se denunciaron irregularidades en la asignación de contratos, malversación de fondos y sobornos a funcionarios, lo que contribuyó al deterioro de la infraestructura petrolera y a la disminución de la producción de petróleo en el país. A pesar de los altos precios del petróleo durante gran parte de su mandato, la mala gestión económica, la falta de diversificación y la dependencia excesiva del petróleo como principal fuente de ingresos del país contribuyeron a una serie de problemas económicos, incluyendo la inflación descontrolada, la escasez de productos básicos y la devaluación de la moneda. Hugo Chávez mantuvo una postura abiertamente antiimperialista y crítica hacia Estados Unidos, a quien acusaba de ser un actor hegemónico en América Latina y de promover políticas que perjudicaban a los países de la región. Estados Unidos acusó repetidamente al gobierno de Chávez de apoyar a grupos considerados terroristas, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Estas acusaciones llevaron a la inclusión de Venezuela en la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. En respuesta a las acusaciones de apoyo al terrorismo y otras disputas políticas, Estados Unidos impuso una serie de sanciones económicas y financieras contra Venezuela durante el gobierno de Chávez. En 2006, el gobierno de Estados Unidos impuso una prohibición a la venta de armas y equipos militares a Venezuela, citando preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos y el apoyo a grupos terroristas. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones financieras contra la estatal petrolera venezolana PDVSA y su filial Citgo, con sede en Estados Unidos. Incluyó la congelación de activos en territorio estadounidense, así como la prohibición de realizar transacciones financieras con estas entidades. Estas sanciones afectaron la capacidad de PDVSA para acceder al sistema financiero internacional y obtener financiamiento para sus operaciones. En varias ocasiones, Estados Unidos impuso sanciones financieras contra individuos y entidades venezolanas vinculadas al gobierno de Chávez. Estas sanciones incluyeron la congelación de activos y la prohibición de realizar transacciones financieras con ciertos funcionarios del gobierno venezolano y empresas estatales. La muerte de Hugo Chávez en marzo de 2013 marcó un momento significativo en la historia reciente de Venezuela. El ingreso de Maduro al poder estuvo rodeado de controversias desde que asumió la presidencia. Maduro ha enfrentado una profunda crisis económica, social y humanitaria, caracterizada por la hiperinflación, la escasez de alimentos y medicinas, y el éxodo masivo de venezolanos hacia otros países. Las protestas contra el gobierno de Maduro han sido protagonizadas por una amplia gama de sectores sociales, incluyendo estudiantes, trabajadores, sindicatos, empresarios y grupos de la sociedad civil. Estas protestas han tomado diversas formas, desde manifestaciones pacíficas hasta enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad del Estado. Uno de los episodios más emblemáticos de protestas contra el gobierno de Maduro fue la ola de manifestaciones que se desató en 2017, conocida como la Resistencia. Estas protestas, que duraron varios meses, fueron impulsadas por el descontento generalizado con el gobierno y la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, vista por muchos como un intento de consolidar el poder del gobierno de Maduro y socavar la democracia en Venezuela. El 23 de enero de 2019, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, se autoproclamó presidente interino del país, invocando varios artículos de la Constitución venezolana que argumentaba le otorgaban legitimidad para asumir la presidencia en ausencia de elecciones justas y transparentes. Este acto se produjo en medio de una creciente crisis política y económica en Venezuela. La autoproclamación de Guaidó generó expectativas y esperanzas entre muchos venezolanos que anhelaban un cambio político y una solución a la crisis que atraviesa el país. Sin embargo, a pesar del apoyo internacional y las manifestaciones populares en su favor, Guaidó no logró desalojar a Maduro del poder ni provocar una transición política inmediata. En 2019, Estados Unidos impuso un embargo petrolero contra Venezuela, que prohíbe a las empresas estadounidenses importar petróleo venezolano y realizar transacciones comerciales con PDVSA. Esta medida ha tenido un impacto significativo en la economía venezolana, que depende en gran medida de las exportaciones de petróleo para generar ingresos.
En 2022, se produjo un acercamiento con la firma de un acuerdo entre el gobierno de Maduro y la oposición que contemplaba la celebración de elecciones libres y justas. A cambio, Estados Unidos flexibilizó algunas sanciones económicas. Sin embargo, el proceso electoral se ha visto empañado por la inhabilitación de varios candidatos opositores, entre ellos María Corina Machado, una figura prominente de la oposición venezolana. Esta decisión ha generado dudas sobre la transparencia y la legitimidad del proceso. Es un hecho que las empresas estatales en Venezuela han experimentado una notable ineficiencia durante las últimas décadas. La gestión deficiente, la corrupción y la falta de incentivos económicos han contribuido a la debacle económica del país. Las expropiaciones realizadas por el gobierno de Chávez a partir del año 2007, como la de Saide, CanTV, Electricidad de Caracas y otras empresas clave, tuvieron un impacto significativo en la economía. El Estado no siempre cuenta con la experiencia y el conocimiento técnico necesario para gestionar eficientemente empresas complejas. La toma de decisiones en las empresas estatales suele estar influenciada por intereses políticos, lo que puede afectar su rentabilidad. La falta de rentabilidad ha elevado el déficit fiscal del gobierno. Los controles de precios crearon distorsiones en la economía y escasez de productos básicos, lo que generó largas filas y mercados negros. La caída en la rentabilidad de las empresas estatales ha limitado la capacidad del gobierno para financiar programas sociales como educación, salud y vivienda. La baja producción de las empresas estatales ha generado escasez de productos básicos, lo que ha dificultado el acceso de la población a alimentos, medicinas y otros bienes esenciales. Por lo que el gobierno intenta nuevamente atraer inversión extranjera y ya no parecer tan socialista como hace un tiempo. Las sanciones han limitado la capacidad del gobierno venezolano para acceder a financiamiento internacional y exportar petróleo, lo que ha reducido significativamente sus ingresos. La restricción de la oferta de bienes y servicios ha generado un aumento de la inflación que ha dificultado la vida diaria de la población. La restricción de las exportaciones de petróleo ha reducido significativamente los ingresos del gobierno, lo que ha limitado su capacidad para importar productos básicos y financiar programas sociales. Las sanciones de Estados Unidos han tenido un impacto negativo en la economía de Venezuela, pero no son el único factor que ha contribuido al declive económico. La crisis económica es el resultado de una combinación de factores, incluyendo la caída del precio del petróleo, la inestabilidad política, la corrupción y las sanciones. Las medidas económicas implementadas por el gobierno venezolano en los últimos años han sido ineficaces para resolver la crisis económica del país. Estas medidas, que incluyen controles de precios, expropiaciones e impresión de dinero, han generado un aumento de la inflación, la escasez de productos básicos y la devaluación del bolívar. El gobierno ha implementado redenominaciones del bolívar en un intento de controlar la inflación, pero estas medidas no han tenido éxito. La redenominación más reciente, el bolívar soberano, se introdujo en 2018, pero la inflación ha continuado aumentando, siendo ya el dólar la moneda de circulación no legal. El gobierno también es acusado de encarcelar a cerca de 300 presos políticos, según la ONG Foro Penal Venezolano. Se han documentado casos de tortura, tratos crueles y degradantes contra los presos políticos. Las elecciones presidenciales de 2024 se presentan como una oportunidad para un cambio político en Venezuela. El resultado de las elecciones dependerá de la participación de la población, la unidad de la oposición y la capacidad del gobierno para garantizar un proceso electoral transparente y libre. ¿Puede el gobierno de Maduro continuar con la línea socialista en Venezuela o se deberá esperanzar en un nuevo modelo económico para Venezuela con un nuevo gobierno? Espero esta información te haya gustado. Síguenos, de esta manera nos apoyas a crear más contenido. Gracias por visualizar este video.